Amada Iglesia, muy buenos días. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día domingo por diversas circunstancias que ustedes ya conocen como temas de pandemia. Hoy, una vez más, nos ha tocado estar a través de los medios como es Facebook. Entonces, gracias a Dios porque en medio de todo podemos aprovechar o hacer uso adecuado de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar orando, dándole gracias al Señor. Yo le invito también a que usted extienda la invitación a las personas que usted conoce y que saben que pueden conectarse en esta mañana para pasar un tiempo de reunión. Amén. Vamos a iniciar dando gracias. Amado Dios y Espíritu Santo, una vez más, Señor, estamos delante de ti, amado Padre, agradeciéndote, mi buen Señor, por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias porque es un regalo especial que tú nos das al poder abrir nuestros ojos cada día, Señor, y poder contemplar las hermosuras, las maravillas que tú nos regalas cada día. Gracias, Señor, porque es un privilegio tener a nuestra familia de nuestro lado, Padre, porque por tu misericordia, porque por tu bondad, Señor, podemos gozar de ellos, Padre. Gracias porque nos has dado salud, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la vida de las personas que están a nuestro alrededor, que de una u otra manera han sido bendición para nuestra casa, para nuestra vida, Señor. Yo te agradezco, mi buen Padre, porque a pesar, Señor, de las dificultades que se han presentado a través de la vida, a través del camino de nuestro diario vivir, Señor, tú nos tienes hoy en esta mañana, en este lugar, Señor, honrando y glorificando tu santo nombre. Tú nos tienes, Señor, en esta hora, Padre, dándonos ese privilegio de poder gozarnos en tu presencia. Oh, mi amado Rey, sé que aunque no podemos vernos frente a frente con nuestros hermanos, Señor, yo sé que ellos allí donde están, Señor, estamos todos en un mismo espíritu, todos en un mismo sentir, todos con el mismo gozo y la misma disposición, Señor, de en esta mañana adorarte, de en esta mañana rendirte a ti tributo, Señor, de rendirte a ti adoración, Señor, de rendir el verdadero significado de un culto delante de tu presencia. Amado Dios, yo te agradezco por cada uno de ellos, mi amado Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé, Señor, que los vientos han soplado fuerte contra su casa, pero se han mantenido, Señor. Allí han estado, Señor, confesando, profesando la fe en ti, Señor, creyendo, Padre, que tú eres el dador de la vida, creyendo, Señor, que tú eres quien guarda de nosotros, creyendo, amado Rey, que tú tienes cuidado de tus hijos, a los que amas, Señor, porque mostraste el mayor afecto, Señor, que fue dando tu Hijo amado por nosotros. Gracias, amado Rey, porque sé que ellos tienen la confianza puesta en ti, Señor, porque no importa lo que nuestros ojos vean, Señor. Sé que ellos han creído en ti, Padre, y esperan en ti, Señor. Esperan, Señor, en lo que tú hablas en tu palabra, en lo que tú nos enseñas, en lo que tú nos entregas allí, Padre. Tú prometes darnos nuevas fuerzas, Señor. Y creemos, Padre, que venga lo que venga, Señor. Pase lo que pase. Vean lo que vean nuestros ojos, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, Padre. Nuestra fe está puesta en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que todo lo ve. Gracias, amado Rey.
porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres, Señor, quien da el gozo a nuestra vida, Señor, aún cuando las circunstancias quieren venir a quitárnoslo, Padre. Gracias, amado Rey, por ese privilegio hermoso de podernos llamar hijos tuyos. Gracias por ese derecho precioso que tú nos entregaste. Gracias, amado Rey, porque nos hiciste hijos, Señor, y coherederos juntamente con Cristo, Padre. Gracias, amado Rey, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz, Señor. Gracias porque podemos refugiarnos en ti, Señor. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, nuestra vida está en tu presencia. Esta reunión, Señor, está en tu presencia. Aun cuando es virtual, Padre, estamos delante de ti, amado Rey. Gracias, Espíritu Santo. Mi amado hermano, en esta mañana yo quiero, antes de iniciar la palabra y de entonar un cántico de adoración, quiero compartirle una porción de la palabra y darle quizás un motivo más para que usted en esta mañana adore al Señor y le rinda toda la adoración. Amén. Voy a leerles, y si usted tiene su Biblia en su mano, sáquela, ábrala y vaya conmigo a Salmo 66. El título de este salmo dice: Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Amén. Yo sé que han sido muchos los hechos poderosos del Señor en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, dice el verso 1, aclamad a Dios con alegría. ¿Quién? Toda la tierra, ¿cierto? Dice, aclamad a Dios, no solo que le aclamemos, sino con alegría. ¿Quiénes? Toda la tierra. Amén. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a quién. A Dios. Cuán asombrosas son sus obras. Amén. ¿Quién más que nosotros podemos saber cuán asombrosas y maravillosas son sus obras? Amén. Y dice que le digamos al Señor cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Aleluya. Venid y ved las obras de Dios. Amén. Entonces yo le invito en esta mañana, vamos a entonar un cántico de adoración. Este cántico se llama Él lo hará otra vez. Es una canción que ministra mucho nuestras vidas. Amén. Para que recordemos que si Él lo dijo, Él lo hará, ¿cierto? Dios no miente, Él nos ama tanto y obra a favor de nosotros, pero también debemos creer. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Oh Señor, tú nunca nos fallas, Padre. Amado Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Aleluya, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Aleluya, el Señor siempre ha sido fiel, Él siempre está a nuestro favor.
Aleluya. En ti confiaré, tu promesa sigue, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque en ti confiamos, Señor. Aleluya. Esta canción es muy hermosa porque ella nos recuerda que lo que Dios habla, Él lo cumple. Amén. Nos dice que su palabra cumplirá. Y que más que en ella que encontramos esa paz y ese aliento para nuestra vida. Amén. Vamos a dar inicio con nuestro mensaje en esta mañana. Entonces, yo le invito que usted, si tiene en qué tomar apuntes, no sé, si le gusta hacerlo, vamos a alistar nuestra agenda de apuntes, nuestra Biblia, y vamos a empezar. Amén. Quiero también saludar en esta mañana a quienes están conectados. Me alegra mucho saber de ustedes, aunque sea por este medio, saber que están ahí, atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que Dios quiere hablar a su vida hoy. Siempre hemos escuchado, lo hemos dicho y lo repetimos una y otra vez. Cada vez que Dios nos da un mensaje, es primero para aplicarlo a nuestra vida. Amén. Y yo sé que quizás de lo que hoy voy a hablar, muchos de ustedes lo saben, pero no está de más recordarlo, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes conocen muchos temas de la Biblia porque además son muy estudiosos de ella, pero dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando yo una y otra vez estudio y medito en la palabra de Dios, Dios da algo nuevo a mi espíritu, Dios da algo nuevo a mi vida, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar un poco en esta mañana. Yo he querido titular este mensaje: La decisión de hoy definirá tu futuro. Lo que tú hoy decidas hacer, lo que tú hoy escojas hacer, es lo que va a marcar tu mañana o tu futuro, ¿verdad? Y como seres humanos estamos todos los días expuestos o enfrentados o en un punto decisivo todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida está basada en decisiones. Desde que abrimos los ojitos por la mañana, yo decido levantarme o no levantarme, decido hacer pereza todo el día o no hacerla, ¿verdad? Y estas son decisiones básicas, que aunque traen una consecuencia no tan grave, también la traen, ¿verdad? Pero quiero ir más allá porque hay situaciones que son aún más, que traerían una consecuencia aún más grave o más delicada, o que ameritan mayor atención y mayor cuidado al tomarlas. Entonces, en esta mañana, como ya he dado una pequeña introducción, nuestro mensaje se va a basar en las decisiones que tomamos a diario. Por eso el nombre de La decisión de hoy definirá tu futuro. Yo sé que muchos de ustedes se sienten identificados con esto, ¿verdad? Quiero entrar a definir qué es una decisión. Entonces, decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas.
Si no tuviéramos sino una alternativa, no sería una decisión, ¿cierto? Porque pues es lo que debo hacer, es lo que me tocó hacer. Pero cuando yo hablo de decisión, me habla de varias alternativas, o como mínimo 2, ¿cierto? Donde yo tengo que escoger una de ellas. Pero también debo ser cuidadoso, porque de ello depende mi mañana. De eso trae una consecuencia, y de eso va a depender lo que venga sobre mí. Si yo tomo la decisión hoy, mañana veré el resultado, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Sea positivo o sea negativo. Y yo sé que en sus experiencias de vida han podido conocerlo o han podido experimentarlo, ¿verdad? Entonces, esto hace parte de nuestro diario vivir. Quizás cuando nacemos y adquirimos una cierta edad, durante ese lapso de tiempo, hay personas que están a nuestro cuidado que toman las decisiones por nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a cierta edad, ya empezamos a decidir por nosotros mismos. Ya empezamos a escoger qué es lo que queremos hacer, qué cosas queremos vivir y de qué manera queremos vivir, ¿verdad? Entonces, voy a dar algunos criterios o a tocar algunos puntos bajo los cuales debemos tomar nuestras decisiones. Ustedes estarán pensando, no, pues la pastora Melfi es la superdotada para tomar decisiones. No, nos hemos equivocado. En el transcurso del camino nos hemos equivocado, ¿cierto? Y Dios nos da oportunidades quizás de corregir nuestro camino. Pero mientras estudiaba anoche, podía ver cómo grandes hombres, a raíz de un sí, un no y haber elegido, marcaron la historia, marcaron una gran diferencia y afectaron nuestra vida también, ¿verdad? Entonces, quiero empezar a tocarles algunos puntos para tener en cuenta cuando debamos tomar estas decisiones. Amén. Vamos al punto 1, y es no apoyarnos en nuestra propia opinión o inteligencia, ¿verdad? Entonces vamos allí a Proverbios 3, versos 5 y 6. Proverbios 3, verso 5 y 6. A mí me gusta tener dos versiones de la palabra. Entonces quiero compartirles en las dos versiones. Dice en la Reina Valera, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice esta versión: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir. Amén. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que no debemos, a la hora de tomar una decisión, no debemos apoyarnos en mi propia opinión, ¿cierto? En lo que a través de mi conocimiento, que en ocasiones puede resultar provechoso, ¿cierto? Pero no todas las veces. Entonces dice que no nos fiemos en nuestra propia opinión, en nuestra propia prudencia, en lo que a mí me parece y en lo que yo creo que sería mejor, ¿cierto? No olvidemos que Dios conoce nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana, y es Él quien nos podría
guiar a tomar la mejor decisión, ¿verdad? No basado ni en la experiencia del vecino, ni en las experiencias que ya he tenido. Vuelvo y les digo, quizás nos puede en algún momento resultar provechoso, ¿cierto? Pero no siempre. Entonces aquí debemos ser muy cuidadosos a la hora de tomar una decisión que va a ser radical o trascendental en nuestra vida, ¿verdad? Y qué mejor que depender de la mano de Dios para tomarla. Este verso me encanta porque dice: confía en el Señor totalmente. O sea, dice que nos abandonemos en las manos del Señor, ¿verdad? Otro punto que quería tocarles es no olvidar, sería el punto 2, el plan de Dios para mi vida, ¿cierto? Tengamos en cuenta que si yo tomo una decisión hoy, esto puede interrumpir o puede desviarnos del propósito que Dios ha establecido para mí. Que por cierto, creo que todos deberíamos saberlo, ¿no? Y muchos ya lo sabemos y nos hacemos los de la orejita agachada y no queremos seguirlo. Y sé que a muchos nos pasa esto, ¿verdad? Otros quizás no se han preguntado cuál es el propósito de Dios para su vida, y si no lo ha hecho, yo le invito en esta mañana a que lo haga. Si yo lo tuviera a usted aquí frente a frente y le dijera cuál es el propósito de Dios para su vida, ¿usted qué me respondería? Me gustaría que usted alistara y escribiera en su cuaderno y empezara a hacer una lista o defina cuál es el propósito de Dios para usted. ¿Con qué propósito usted está en esta tierra? ¿Con qué propósito usted vino a habitar? Aquí no es como lo bien llamado, llegamos a ocupar una silla en la iglesia, no. Dios a todos nos creó con un propósito. Amén. Y teniendo en cuenta esto, debemos tomar una decisión. Un día, nuestro amigo José, que encontramos este hermoso relato del cual podemos sacar muchas enseñanzas para nuestra vida, se encontró en un punto donde tenía a la esposa de su mandamás, de su jefe, enfrente en bandeja de plata. Y en ese momento él tuvo que tomar una decisión de decir: o paso un momento agradable, alegre, interrumpía su propósito, o sencillamente se hacía a un lado y seguía caminando bajo la voluntad perfecta de Dios. En ese momento él pudo guiarse por sus emociones, ¿cierto? Por sus deseos, pero en él había claridad de para qué Dios lo había llamado, cuál era su propósito, qué era lo que él iba a hacer, porque Dios ya le había mostrado claramente el a dónde iba a llegar. Entonces él tuvo que tomar decisiones que en su momento pudieron haber cambiado ese final, que ya Dios le había mostrado, que Dios ya le había mostrado un plan, ya estaba trazado sobre la vida de él. Entonces tengamos en cuenta, vamos a leer Salmo 33:11. Salmo 33:11. Me esperan un poquito porque tengo que buscar en las dos versiones, que me encanta leer las dos. Dice Salmo 33:11, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, dice que
El consejo de Jehová no permanecerá solo por hoy, por un ratico, no, dice para siempre. Amén. Vamos a leer esta versión. Dice, pero el consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Amén. Entonces, miremos que esto también puede afectar nuestra generación, ¿cierto? Yo alguna vez en la iglesia compartía un mensaje y fue un mensaje que fue una palabra rema a mi vida. Fue algo revelado a mi espíritu. Y es que el Señor cumple lo que nos promete. Era el título que yo le había dado a mi mensaje. Y podía ver cómo Dios le da una palabra a Abraham, y fue una palabra que trascendió a su generación, hasta nuestros días. Entonces podemos ver cómo una decisión también puede afectar nuestra generación, puede afectar a nuestros hijos y a todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que yo estoy eligiendo hoy, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que yo quiero para mi familia. Aunque no nos parezca, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones así no nos parezcan. Ahí es donde volvemos al punto 1 y no en nuestra propia opinión, sino que es en lo que yo sé que me va a traer bendición. Es basados en ese plan perfecto que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Entonces yo debo ser muy cuidadoso por lo que estoy escogiendo. Recuerde que una decisión es la determinación para actuar ante una situación. ¿Cuál situación? Solo usted sabe cuál. ¿Qué situación puede presentarse en su vida? Y ella también nos muestra varias alternativas para escoger. Y recuerde que de esas alternativas usted debe tener en cuenta: 1, no apoyarse en su propia inteligencia o prudencia. 2, tener en cuenta el plan de Dios para su vida antes de tomar esta decisión. O sea, lo que yo voy a escoger puede cambiar lo que Dios tiene para mí, o al contrario, va a ser de bendición para ese proceso al cual que estoy viviendo para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Amén. Dice que los pensamientos de Dios son para siempre. El consejo del Señor sigue en pie para siempre. Siempre es siempre. Y en el momento que Dios nos llame a su presencia y cerremos nuestros ojitos, aquí va a quedar una generación que fue afectada por esa decisión. Yo no sé si ustedes, y yo sé que sí, todos en algún momento hemos escuchado no, es que en esta familia mi abuelito era cristiano, mi abuelita nos hablaba del evangelio, en esta familia mi tía fue la que empezó. Entonces vemos que esa decisión de seguir a Cristo en algún momento afectó una generación. Porque Dios también en su palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, no solo yo voy a ser salva, sino toda mi casa. ¿A raíz de qué? De una decisión que un día yo tomé de seguir a Cristo. Entonces, en mi caso, yo siempre tomo de ejemplo a mi abuelita, que fue la pionera del evangelio en mi casa. Y así fuera obligada, ella nos llevaba a la iglesia, y después de ella algunas de mis tías, mi abuelito también, y esto trasciende a una generación, y es que hoy vemos cómo nosotros como nietos estamos andando en esos caminos del Señor. Veo yo que en las reuniones familiares que se hacen son los nietos quienes dan un ejemplo de vida caminando con el Señor.
Entonces, para mí es gozoso ver cómo los jóvenes, específicamente mis primos, dan ejemplo de vida, dan testimonio de esa decisión que un día la abuelita tomó de seguir a Cristo, aun cuando ella nos contaba que ella se burlaba del evangelio, que ella pasaba por las iglesias y se burlaba, pero un día la misericordia y la bondad y el amor del Señor la alcanzó y ella decide aceptarlo como Señor y Salvador, y veo hoy cómo esa decisión trasciende sobre nuestra vida y sobre nuestra generación, porque lo que ella nos enseñó es lo que nosotros también enseñamos a nuestros hijos. Entonces démonos cuenta cuán importante es saber escoger, ¿verdad? Vamos al punto 3. Dice, también debemos tomar nuestras decisiones o elegir alternativas basados en ¿qué? En la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer Salmo 119. Salmo 19, versos 104 y 105. Y aquí Salmo 119, 104 y 105. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Esto dice la versión Reina Valera. Ahora vamos a leer la otra versión. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Entonces dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. Amén. Ella va a alumbrar, va a dar luz y va a guiar mis pasos. Así que yo debo basarme en la palabra de Dios. Esta palabra es el manual que Dios dejó para nuestra vida. Amén. Esta palabra es como esos lineamientos que debemos tener en nuestra vida. Y recordemos que ya sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces, basada en ella, es sorprendente a uno cómo de pasta a pasta encuentra un consejo, encuentra un consejo de vida que Dios nos da para nosotros. Es un regalo porque sale de la misma boca de Dios, ¿verdad? Y dice que ella es lámpara a nuestros pies. Entonces, cada vez que yo quiera o tenga que elegir, me voy a preguntar, bueno, y a la luz de la palabra, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? A la luz de la palabra, ¿qué es lo que Dios me enseña en cuanto a esta situación? Porque recordemos que esta elección va a tener que ser en diferentes ámbitos de nuestra vida. En nuestra vida matrimonial, quizás en nuestra vida laboral, a nivel personal, a nivel de familia, no solo con su esposo, sino también con sus hijos, ¿verdad? Son muchas situaciones que a diario vamos a tener que enfrentar, donde vamos a tener que elegir. Entonces, ¿qué Dios habla a mi vida a través de su palabra para ese contexto? Yo sé que ahí va a haber un consejo y va a haber respuesta a lo que nosotros estemos pidiendo. Amén.
En algún momento para mí fue una experiencia hermosa porque había pasado algo en mi vida personal muchos años atrás, muchos años atrás. Y más o menos en el 2018 esto vuelve como a revivir. Ahí ya les sembré la duda y estarán pensando, ¿qué le pasaría? No. Bueno, fue un suceso muy personal. Y esto vuelve a mi vida en el 2018. Pero esto me afectaba muchísimo. Mucho. Y un día de rodillas llorando, yo le dije, bueno, Señor, yo sé, porque yo he leído tu palabra y sé, ¿tú qué me enseñas? Tú ahí me enseñas que yo debo perdonar. Y eso yo lo sé. Pero yo lo quiero escuchar de ti. O sea, yo quiero que tú de una u otra manera me hables y me lo recuerdes, aun cuando yo lo sé. Yo quiero que tú me hables. Y abro mi Biblia y me voy a estudiar donde Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y cómo aquella mujer decide mirar atrás y convertirse en estatua de sal. Y Dios, para hacer más corto el relato, Dios habla a mi espíritu y sencillamente me dice que yo puedo ser como la esposa de Lot. Sencillamente decidir no mirar atrás y seguir mi camino y culminar el propósito, o mirar atrás y estancar mi futuro. Dios me hablaba tan claro y me decía que si yo miraba atrás, eso iba a estancar mi vida. El no perdonar me iba a dejar como esa estatua de sal que se convirtió la esposa de Lot. Para mí fue algo muy lindo porque era Dios hablando a mi espíritu. Muchas veces había leído este texto, pero nunca lo había entendido de esa manera, o Dios nunca me había hablado de esa manera. Entonces sabía que Él era dando respuesta a mi vida, a lo que yo en oración le había pedido. También era guiando mis pasos a través de su palabra y hablándome de manera personal por algo que yo venía pidiendo y conversando con Él. Entonces eso también quiero dejarlo para usted en esta mañana. Usted decide si ese pasado se quede como lo que es, algo pasado. O si usted decide traerlo a su presente y que usted se convierta como en aquella estatua de sal. ¿Qué representa una estatua? Quietud, ¿cierto? Ella no se puede mover, no puede ya ver, escuchar. Estancamiento, eso representa. Cuando yo decido traer mi pasado a mi futuro o a mi presente y dejar que esto afecte, esto va a estancar mi crecimiento. Esto va a estancar mi propósito. Esto va a estancar lo que Dios tiene para mi vida. Por eso yo tuve que tomar una decisión y decir, hombre, aquí ya debo perdonar definitivamente y dejarlo como lo que es, el pasado, algo del ayer, que no siga afectando mi presente y que no se vean consecuencias en mi futuro, ¿verdad? Bueno, entonces les recuerdo, primero, no apoyarnos en nuestra propia opinión o inteligencia según Proverbios 3, 5 y 6. Segundo, no olvidar los planes de Dios para mi vida. Siempre tengamos en cuenta Dios que tiene trazado para mí. Tercero, dice, basados por la palabra de Dios, y lo acabamos de ver en Salmos 119, 104 y 105. Punto 4, dice, debemos pedir la sabiduría y guianza de Dios en la intimidad con Él. Amén. Vamos a leer Salmos 25, 12, 14.
Creo que me confundí de... no, sí. Salmo 25, 12, 14. 12 al 14. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién nos enseñará? Dice que Él nos enseñará el camino que debemos escoger. Amén. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Vamos a leer esta versión. Salmo 25. El Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ame a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente, y a ellos a los que le enseña, y a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Amén. ¿Cierto? Entonces, recordemos que debo pedir la sabiduría y la guianza de Dios a la hora de tomar o hacer mi elección. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Que Dios en la intimidad me va a responder. Porque cada persona es especial. Cada persona es, y digo especial, delante de Dios, y cada persona individualmente vive sus propios procesos. Sus personalidades son diferentes, sus problemas son diferentes. Entonces, yo no puedo tomar una decisión basado en lo que vive mi hermano. ¿Sí ve? Y esto también me lo habla, lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Y es que los grandes hombres de Dios, aun con dificultades en su vida, todos vivieron procesos diferentes. Vemos a un Moisés que tuvo la gran tarea de guiar este pueblo. Vemos un José que tuvo que, su propósito era llegar a ser el gobernante de aquel lugar, ¿verdad? Vemos a la luz de la palabra grandes hombres que vivieron circunstancias diferentes. Por tanto, cada quien tuvo que tomar sus propias decisiones. No basado, Abraham no tomó una decisión basada en Noé. Bueno, algo así no puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué más que Dios que me conoce? Dice en Jeremías 1:5, dice que antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, Dios nos conoce. Dios sabe de lo que soy capaz. Dios sabe hasta dónde puedo llegar. Dios sabe hasta dónde puedo aguantar. Entonces, basados en esto, pidamos la guianza de Dios para nuestra vida. Dice que Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aquí la palabra escoger me habla de una elección, de una decisión. Pero también dice al comienzo de ese verso que Él enseñará el camino. Es Él. Y si yo hago una buena elección, aquí me dice que gozará Él de bienestar. O sea, si yo escojo de acuerdo a lo que Dios me enseñe, Dios me garantiza que gozaré de bienestar. Dice, y su descendencia heredará la tierra. Aquí una vez más reitera lo que les decía anteriormente. Lo que yo escoja puede afectar mi generación. Y también nos recuerda que
es en esa comunión íntima. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, si yo le busco en intimidad, Dios no me va a dejar avergonzado, sino que Él va a cumplir su palabra y nos va a mostrar el camino que debemos andar. Amén. Dice el quinto punto: debemos tomar nuestras decisiones con temor a Jehová. Debemos tomar nuestras decisiones con temor a Jehová. Proverbios 1:7. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:7. En esta versión y en esta. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Qué es el temor? Miremos en esta versión. Dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿qué es el temor a Jehová? Es esa reverencia por Él, ¿cierto? Es ese respeto, es ese amor que nosotros debemos tener hacia Él. Y saber que Él está presente todos los días de nuestra vida. Saber que de Él no nos podemos esconder. Y saber que cada decisión que yo tome le agrada, entristece o alegra el corazón del Señor. Amén. Reitero, esto no quiere decir que yo siempre he tomado las mejores decisiones. Esto no quiere decir que yo soy perfecto, porque al igual que ustedes, muchas veces nos hemos equivocado todos los días, quizás. En muchas áreas de nuestra vida nos hemos equivocado, pero estos son unos pequeños consejos o unas pequeñas pautas o criterios para que a la luz de la palabra de aquí en adelante tengamos en cuenta a la hora de tomar una decisión para nuestra vida, a la hora de escoger el camino por el cual yo quiero andar y saber que lo que yo hoy escojo es lo que mañana traerá una evidencia o un resultado, ¿verdad? Quiero también tocarles así rápidamente cómo podemos ver a lo largo de la palabra que grandes hombres y mujeres de Dios en momentos decisivos de sus vidas tomaron alternativas que afectaron positiva o negativamente su futuro. Incluso hoy somos partícipes de esas decisiones que ellos tomaron ayer. Vemos un Abraham, más bien, vemos desde Génesis una Eva que decidió comer de aquel fruto prohibido, aquel fruto que simplemente ella pudo haber dicho no, pero dijo sí, y esa fue su elección, y comió del fruto prohibido, y eso trajo grandes consecuencias que muchos de ustedes ya saben. Danielito, por favor. Eso trajo muchas consecuencias que ya hoy ustedes conocen, ¿verdad? Allí en Génesis 3:6 nos habla cuando ella decide, dice que vio el fruto y lo comió. Ella decide comerlo. Y esto desencadena una serie de sucesos en la vida del ser humano que hasta hoy los vemos, ¿verdad? También podemos ver en Génesis un Abraham, allí en Génesis 12,
que un día a sus 75 años decide salir de Harán, luego de que Dios se manifestara o se revelara a su vida y le dijera, vete de tu tierra y de tu parentela. Y a hoy podemos saber, en Gálatas 3:6 nos manifiesta a Abraham como el padre de la fe. Vemos cómo esta decisión que aquel hombre tomó hasta hoy trae una consecuencia positiva en nuestra vida. Amén. También vemos una Esther, que fue una mujer que, aunque era huérfana, un día decide en su corazón ser reina y empieza a trabajar en ello hasta que logra convertirse en reina. Pero ella no solo estaba preocupada porque la vieran como reina, sino que fue una reina con propósito, una reina que cumplió el propósito de Dios para un pueblo, y era salvar a aquel pueblo judío de la muerte, ¿verdad? Vemos también un Job que escogió ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto dice allí en Job 1:8. Y aunque pasó por diversas circunstancias o aflicciones, allí en Job 42:12 dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job y le dio mucho más, porque Job era un hombre rico y Dios le dio mucho más de lo que él tenía al comienzo. Vemos también un Jonás que, aunque Dios le da la orden de ir y predicar a un pueblo llamado Nínive, él decide que él no quiere ir y se va para Tarsis. Y esto trajo como consecuencias pasar 3 días y 3 noches en un no muy buen hotel, que fue el vientre del pez, ¿verdad? Entonces vemos cómo esto afecta, cómo estas decisiones, cómo nosotros debemos ser cuidadosos a la hora de enfrentarnos en una situación. Debemos saber qué hacer, debemos pedir la guianza del Espíritu Santo, debemos actuar guiados o enseñados por su palabra, no guiados en nuestra propia opinión, sino pedir la guianza del Espíritu Santo. Y como mi proceso es algo personal, debo pedir la guianza en su presencia, en la intimidad, que Dios me hable qué es lo que Él quiere para mi vida y qué decisión debo tomar en esta circunstancia. Yo sé que cualquiera que sea, ya sea una circunstancia de salud, usted estará pensando si me mando a hacer esta cirugía o no, si sigo con mi esposo o no, hago esto o hago aquello. Recuerde estas pautas que usted debe tener en cuenta, pero también recuerde que lo que usted hoy decida hacer es lo que va a afectar su mañana, su futuro. Mis hermanos, esto era lo que yo quería enseñarles en esta mañana. Espero que, al igual que para mí, para ustedes también sea de gran bendición. Espero que Dios haya traído algo nuevo para sus vidas en esta mañana. Y quiero que ahí donde usted está, incline su rostro, levante sus manos o se arrodille, o de la manera que usted crea que se siente listo para estar en la presencia de Dios. Tome esa postura y vamos a elevar una oración ante el Rey. Amado Dios, yo te doy gracias, mi buen Padre. Gracias por esta palabra que tú diste a mi espíritu, a mi vida, a mi corazón, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de ella, Padre, aun cuando quizás hemos tomado decisiones o hemos hecho elecciones erradas, Padre, nos hemos equivocado, Señor, pero tú nos das una nueva oportunidad. Padre, gracias porque tú conoces nuestra vida, Señor, porque ante ti somos transparentes, porque, Señor, aún tú conoces el número de nuestros cabellos, Padre. Gracias porque tú conoces cada detalle de nuestra vida. ¿Y quién más que tú, Señor? Que nos creaste, que nos formaste, Señor, que nos conoces como dice tu palabra y como tú le hablabas al profeta, que lo conocías antes de que él se formase en el
vientre de su mamita, Señor. Padre, y tú allí ya tenías trazado un propósito para con él, y era ser profeta, Padre. Gracias, mi amado Rey, porque contamos contigo, Señor, y porque sabemos que si entramos a ese lugar santísimo, Señor, que si estamos en intimidad contigo, tú nos darás, Señor, la respuesta a lo que debemos hacer. Gracias porque es también a través de tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, Señor, porque tú a través de ella nos enseñas lo que debemos hacer y por dónde debemos andar, mi amado Rey. Gracias porque una y otra vez, Señor, nos enseñas que aunque estamos en este mundo y tendremos aflicciones, Padre, tú no nos dejas solos, Padre. Tú nos enseñas, Señor, cómo debemos vivir y cómo debemos enfrentar cada situación. Amado Rey, yo quiero poner en tu presencia aquellas vidas que hoy están afligidas, Señor, que hoy necesitan una respuesta de parte tuya. Oh, mi amado Rey, yo quiero presentar a cada hermano, cada hermana, Señor, que en esta mañana está conectado. Aquellos que quizás no están conectados, pero que van a escuchar este mensaje, Señor. Yo te ruego, amado Rey, para que seas tú dando una respuesta, hablando a su espíritu, Señor. Amado Rey, gracias por lo que tú hiciste en nuestra vida, por lo que hoy haces y por lo que sé que tú seguirás haciendo, Señor, por amor a nosotros, Padre. Gracias, mi buen Señor. Gracias por esta buena mañana, amado Rey, en la que podemos meditar en tu palabra, en la que podemos conocer tu voluntad que es agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Gracias porque tú traes gozo a nuestra vida. Mi buen Dios, en tus manos estamos, Señor. En tus manos está nuestra vida, Padre, sabiendo que estamos en las manos del mejor, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu dulce y fiel compañía. Gracias, mi buen Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tu presencia, Padre, para que tú hagas, Señor, en ellos conforme a tu voluntad. Pero es necesario, Señor, que nosotros haya decisión, haya disposición y que haya la mejor elección de servirte y de dejarnos guiar por tu palabra. Mi buen Señor, te adoramos y te damos a ti toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.